Lección 1. La aventura imprevista. Buenas noches, Ana. ¿Qué tal tu viaje reciente? Buenas noches, John. Lamentablemente, no salió según lo planeado. Oh, no. ¿Arruinó todo tu viaje o pudiste recuperarte? Al principio fue todo un desafío. Sin embargo, logré encontrar una manera de divertirme. Me alegra oír eso. ¿Qué salió mal exactamente? Perdí mi maleta en el aeropuerto. Contenía la mayoría de mis pertenencias. Debe haber sido increíblemente estresante. ¿Cómo afrontaste la situación? Denuncié la pérdida de inmediato. Afortunadamente, la aerolínea fue de gran ayuda. ¿Le prestaron ayuda mientras esperaba su maleta? Sí, me ofrecieron un kit gratuito con artículos esenciales. Fue generoso de su parte. ¿Qué artículos estaban incluidos en el kit? Se proporcionaron un cepillo de dientes, pasta de dientes y un conjunto básico de ropa. Se trata de necesidades importantes. ¿Consiguieron recuperar tu maleta? Después de 2 días, lo localizaron y lo entregaron en mi hotel. Debe haber sido un alivio. ¿Cómo pasaste esos 2 días sin tus cosas? Me concentré en explorar la ciudad. Me obligó a ser más espontáneo. Eso parece un resquicio de esperanza. ¿En qué aventuras te embarcaste? Visité los mercados locales y probé varias comidas callejeras que estaban deliciosas. La comida callejera es a menudo el corazón de la cultura de una ciudad. ¿Cuáles eran tus platos favoritos? Me gustó especialmente un sabroso pastel relleno de carne y especias. Eso suena delicioso. ¿También visitaste alguna atracción local? Absolutamente. Hice una visita guiada por el distrito histórico. Aprender sobre la historia enriquece las experiencias de viaje. ¿Qué descubriste? La arquitectura era impresionante. Cada edificio tenía una historia única que contar. Eso suena fascinante. ¿Conociste a personas interesantes durante tus viajes? De hecho, conocí a varios lugareños que me ofrecieron información sobre su cultura. Esas conexiones a menudo conducen a experiencias memorables. Estoy de acuerdo. He aprendido mucho más de lo que había previsto. A veces, los giros inesperados pueden llevarnos a los mejores recuerdos. Precisamente, perder mi maleta se convirtió en una aventura imprevista. Es sorprendente cómo la perspectiva puede cambiar una situación. Absolutamente. Regresé a casa con historias que aprecio. Me alegra saber que te has podido adaptar. Gracias, John. Sin embargo, la próxima vez estaré más preparado. La preparación es siempre una buena estrategia cuando se viaja. Sí, crearé una lista de verificación para asegurarme de no olvidar nada. Eso sin duda le ayudará en futuros viajes. Aprendí lecciones valiosas de esta experiencia a pesar de las frustraciones. Esas lecciones permanecerán contigo y mejorarán tus aventuras futuras. Ya estoy deseando que llegue mi próximo viaje, con nuevas ideas. Ese es el espíritu. La aventura te espera en cada esquina.
Sí, lo hace. Viajar ofrece infinitas posibilidades de exploración. Me muero por escuchar sobre tu próximo viaje. Gracias, John, espero que sea aún más enriquecedor. Estoy seguro de que así será, y espero con interés nuestra próxima conversación al respecto. Lección 2. Planeando la escapada perfecta. Buenas tardes, Ana. Hace poco oí hablar de un hermoso destino para visitar. Buenas tardes, John. Eso suena increíble. ¿Dónde está este lugar? Es una ciudad costera conocida por sus impresionantes playas y su vibrante cultura. Estoy intrigado. ¿Qué hace que este pueblo sea especial? La ciudad ofrece paisajes impresionantes y una variedad de actividades al aire libre. Eso suena delicioso. ¿Hay alojamientos asequibles allí? Sí, hay varias opciones económicas, que incluyen posadas y hostales. Son buenas noticias. A menudo busco lugares asequibles cuando viajo. Permite una mayor flexibilidad a la hora de planificar su viaje. Exactamente. Me gusta destinar fondos a experiencias más que a lujos. Pensamiento inteligente. Las experiencias crean recuerdos duraderos. ¿En qué actividades se puede participar mientras se visita esta ciudad costera? Puede disfrutar de la natación, el senderismo y la exploración de los mercados locales. Esas actividades suenan agradables. ¿Hay visitas guiadas disponibles? Sí, hay recorridos que se centran en la historia y la belleza natural de la ciudad. Aprender sobre la cultura local mejora la experiencia de viaje. Sin duda lo hace. Obtienes información que no puedes encontrar en los libros de viajes. ¿Hay alguna opción gastronómica popular que recomendaría? La ciudad es conocida por sus restaurantes de mariscos. Todos los días se sirven pescados frescos. Eso es maravilloso. Me encanta probar la cocina local cuando viajo. También deberías probar la comida callejera. Ofrece un sabor único de la cultura. La comida callejera a menudo ofrece una experiencia genuina de sabores locales. Precisamente. Podrías pasar un día simplemente explorando la escena gastronómica local. Suena como una forma satisfactoria de pasar mi tiempo. ¿Has pensado en cuál es la mejor época para visitar este pueblo costero? Creo que lo ideal sería finales de primavera o principios de otoño. Estás en lo correcto. El clima es agradable y las multitudes son más pequeñas. Eso tiene sentido. Descubrir los momentos menos concurridos mejora la experiencia. Sin mencionar que el alojamiento a menudo puede ser más barato durante estos períodos. Se trata de una ventaja importante. ¿Qué pasa con las actividades durante la noche? Hay hogueras en la playa y eventos de música en vivo que puede disfrutar. ¡Qué bonito! Una noche en la playa suena perfecta. Crea un ambiente relajante para relajarse después de un día de exploración. Ya me imagino allí, disfrutando de la puesta de sol. Las puestas de sol son absolutamente impresionantes y pintan el cielo con colores vibrantes. Eso suena encantador. Me encantaría capturar esos momentos en fotografías. Las fotografías son una excelente manera de recordar experiencias tan hermosas. ¿Sí? Conservan los recuerdos para los próximos años.
¿Planeas viajar con alguien o prefieres las aventuras en solitario? Disfruto viajar con amigos, ya que compartir experiencias los enriquece. Estoy de acuerdo. Las experiencias compartidas con otras personas a menudo adquieren más significado. ¿Tienes planes de visitar este pueblo costero tú mismo? Estoy pensando en organizar un viaje el próximo verano. Deberías. Me encantaría unirme si las fechas coinciden. Eso sería maravilloso. Viajar juntos puede crear recuerdos inolvidables. Estoy seguro de que pasaríamos un buen rato explorando. También podríamos crear un blog de viajes para documentar nuestro viaje. Es una idea excelente. Podría informar a otros e inspirarlos a visitarla. Compartiríamos consejos y recomendaciones extraídos de nuestras experiencias. Espero poder discutir más detalles sobre el viaje. Sí, finalicemos nuestros planes pronto. Estoy entusiasmado con la perspectiva de esta aventura. Juntos, haremos que sea una experiencia extraordinaria. Lección 3. Planeando la próxima aventura. Buenos días, Ana. ¿Has pensado en tu próximo destino de viaje? Buenos días, John. Sí, he estado pensando en hacer un viaje. Por supuesto. ¿A dónde quieres ir y cuándo? Necesito viajar de Manchester a París. Espero ir el mes que viene. París es una ciudad preciosa. ¿Cuáles son sus principales intereses allí? Quiero explorar la escena artística, en particular el Louvre. El Louvre es un museo magnífico. ¿Lo has visitado antes? No, no lo he hecho. Sin embargo, siempre he querido ver la Mona Lisa. Esa pintura es icónica. Sin duda disfrutarás de la experiencia. Creo que sí. Además, me gustaría pasear por el río Sena. El Sena ofrece hermosas vistas de la ciudad. ¿Planeas hacer un recorrido en barco? Sí, me encantaría. Un recorrido en barco parece la manera perfecta de ver los lugares de interés. Realmente lo es. Puedes disfrutar de los lugares emblemáticos mientras te relajas en el agua. Además, quiero visitar Montmartre. He oído que es encantador. Montmartre tiene una rica historia artística. El ambiente es único. También tengo ganas de saborear la cocina local. La cocina francesa es reconocida en todo el mundo. ¿Tienes en mente platos específicos? Quiero probar caracoles y un delicioso pastel. Ambas son excelentes opciones. Tendrás una aventura culinaria. Absolutamente. Planeo visitar una pastelería y probar croissants tradicionales. Un croissant recién hecho en París es imprescindible. Superará tus expectativas. No puedo esperar. ¿Has viajado antes a París, John? Lo he hecho. Mi viaje estuvo lleno de experiencias inolvidables. ¿Qué fue lo más destacado de su viaje? Visitar la Torre Eiffel al atardecer fue impresionante. Solo puedo imaginarlo. La vista debe haber sido espectacular. De hecho, lo era. Las luces de la ciudad que abrazaban el horizonte eran mágicas.
Espero capturar hermosas fotografías durante mi visita. Seguro que tendrás muchas oportunidades para tomar fotos impresionantes. Tengo la intención de documentar ampliamente mis aventuras. Es una idea excelente. Te permite revivir los recuerdos. Sí, quiero compartir mis experiencias con amigos y familiares. Compartir historias de viajes a menudo inspira a otros a explorar también. Espero que mis historias los animen a visitar nuevos lugares. Tu pasión por los viajes es contagiosa, Ana. Gracias, John. Viajar amplía las perspectivas. Estoy totalmente de acuerdo. Cada viaje nos enseña algo nuevo. De hecho, enriquece nuestra comprensión de las diferentes culturas. ¿Le preocupa viajar durante este tiempo? Me aseguraré de verificar las restricciones de viaje y las pautas de seguridad. Es un enfoque sensato. Mantenerse informado es crucial. También invertiré en un seguro de viaje para mayor tranquilidad. Es una decisión prudente. Siempre es bueno estar preparado. Sí, quiero disfrutar de mi viaje sin preocupaciones innecesarias. Su planificación dará sus frutos. Parece que estás listo para una aventura. Estoy entusiasmada con este nuevo viaje. También estoy emocionada por ti. Recuerda que la esencia del viaje es la experiencia. Lo tendré en cuenta. Gracias por tu apoyo, John. Bienvenida, Ana. Me muero por escuchar tus aventuras en París. Lección 4. La aventura en Green Valley. Buenos días, Ana. ¿Estás pensando en hacer algún viaje esta temporada? Buenos días, John. Sí, estoy pensando en visitar el Parque Nacional Green Valley. He escuchado muchas cosas maravillosas sobre el Parque Nacional Green Valley. Es conocida por sus impresionantes paisajes y su diversa vida silvestre. Absolutamente. Las fotos que he visto muestran una belleza natural impresionante. He leído que hay numerosas rutas de senderismo adecuadas para todos los niveles de habilidad. Esa es una excelente noticia. Disfruto del senderismo, especialmente en lugares pintorescos. Yo también. Una buena caminata permite conectarse con la naturaleza. ¿Tienes un sendero específico en mente para explorar primero? Estoy pensando en ir a Fern Trail. Se dice que es bastante pintoresco. He oído que el Fern Trail está bordeado de hermosas plantas y árboles. Sí, lo es. Se dice que la vibrante vegetación crea un ambiente tranquilo. Eso suena encantador. ¿Planeas ir solo o con amigos? Tengo la intención de invitar a algunos amigos a unirse a mí en esta aventura. Eso mejorará la experiencia. Explorar la naturaleza es más agradable en compañía. Estoy de acuerdo. Todos pueden compartir historias y disfrutar juntos del paisaje. ¿Has comprobado el pronóstico del tiempo para cuando planeas ir? Sí, el pronóstico parece prometedor. Debe haber sol y temperaturas suaves. Clima perfecto para practicar senderismo. Hará que la experiencia sea aún mejor. También escuché que hay áreas de picnic dentro del parque.
Un picnic suena delicioso después de una larga caminata. Planeo empacar algunos sándwiches y refrescos para todos. Es una idea fantástica. El aire fresco y la buena comida son una gran combinación. Sí. Creo que hará que nuestro viaje sea memorable. Además del senderismo, ¿hay alguna otra actividad que desees hacer? Me gustaría probar a observar aves. El parque es el hogar de muchas especies. La observación de aves puede ser fascinante. Observarlos en su hábitat natural es gratificante. De hecho, también espero capturar algunas fotografías hermosas. La captura visual de recuerdos añade un toque especial a las aventuras. Estoy de acuerdo. ¿Disfrutas de la fotografía cuando viajas? Sí, me parece una excelente manera de preservar las experiencias. También es una forma maravillosa de compartir tus viajes con los demás. Eso es cierto. Me gusta compartir historias e imágenes con amigos. ¿Has visitado antes el Parque Nacional Green Valley? Lamentablemente todavía no he tenido la oportunidad. Deberías considerar unirte a nosotros en este viaje. Me encantaría unirme a ti. Explorar con amigos siempre es divertido. Será una experiencia alegre en buena compañía. Revisaré mi agenda para ver si estoy disponible. Espero que puedas venir, John. Cuantos más, mejor. Estoy de acuerdo. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte en el parque? Estoy pensando en una excursión de un día, pero una aventura de fin de semana podría ser aún mejor. Un fin de semana permitiría más exploración y relajación. Exactamente. Hay muchas joyas ocultas por descubrir en el parque. Planear una estancia más larga le permitirá sumergirse por completo en la naturaleza. Sí. Lo discutiré con mis amigos. Hazme saber cómo va. Quiero enterarme de todas las aventuras. Sin duda lo compartiré todo. Gracias por tu entusiasmo, John. Gracias por incluirme en tus planes, Ana. Espero con ansias la aventura en el Parque Nacional Green Valley, Almohadilla. Lección 17. El viaje hacia una vida sostenible. Buenos días, Ana. ¿Has pensado alguna vez en vivir de forma más sostenible? Buenos días, John. Sí, lo he considerado con frecuencia. Es un tema importante. Estoy de acuerdo. Una vida sostenible es crucial para el futuro de nuestro planeta. ¿Qué despertó su interés en este tema? Hace poco leí un libro sobre la reducción de los residuos y la conservación de los recursos. Eso suena esclarecedor. ¿Cuáles fueron algunos puntos clave que le parecieron convincentes? El libro enfatizó la importancia del compostaje y el reciclaje. El compostaje puede reducir significativamente los residuos. ¿Has empezado a hacer compostaje? Lo he hecho. Es fascinante ver cómo los residuos orgánicos pueden transformarse en suelos ricos en nutrientes. Eso es maravilloso. Es como retribuir a la tierra. Exactamente. Además, el libro trata sobre el uso de productos reutilizables. Los artículos reutilizables son, de hecho, un elemento clave para una vida sostenible. Me he cambiado a bolsas de compras y botellas de agua reutilizables. Son excelentes opciones.
Reduce significativamente los residuos plásticos. También he empezado a comprar productos con un embalaje mínimo. Esa es una gran práctica. Alienta a las empresas a reducir el exceso de embalaje. Lo hace. Apoyar a las marcas respetuosas con el medio ambiente puede marcar la diferencia. ¿Ha explorado algún mercado agrícola local? Sí, visité uno hace poco. Los productos eran frescos y de origen local. Los mercados locales promueven la comunidad y reducen las emisiones del transporte. Me sentí bien al apoyar a los agricultores locales mientras disfrutaba de los productos orgánicos. Esa es una situación en la que todos ganan. ¿Descubriste algún alimento nuevo? Probé una variedad de tomates tradicionales. Estaban deliciosos. Los tomates heirloom tienen sabores muy ricos. Los disfruto en ensaladas. Sí, planeo experimentar con ellos en mi cocina. Cocinar con ingredientes frescos realza los sabores de cualquier plato. También he estado intentando cocinar más comidas a base de plantas. Esa es una opción saludable. Las dietas basadas en plantas pueden ser muy nutritivas. Estoy de acuerdo. También pueden reducir la huella de carbono asociada a la ganadería. Estás haciendo cambios increíbles, John. Gracias, Ana. Espero inspirar a otros a considerar prácticas sostenibles. Sus esfuerzos pueden provocar un efecto dominó en la comunidad. Creo que cada pequeña acción contribuye a un movimiento mayor. De hecho, ¿has pensado en algún proyecto sostenible futuro? Estoy considerando organizar un evento de limpieza comunitaria. Es una idea fantástica. Podría crear conciencia sobre los problemas ambientales locales. Espero reunir voluntarios para ayudar con la limpieza. Me encantaría ayudar. Es importante proteger nuestros espacios naturales. Gracias, Ana. Tu participación marcará la diferencia. Juntos, podemos fomentar una cultura de sostenibilidad en nuestra comunidad. Sí, ese es el objetivo. Empezaré a planificar el evento pronto. Por favor, manténgame informado. Espero poder contribuir. Sin duda compartiré los detalles con usted. Es inspirador ver a las personas tomar medidas para un futuro mejor. Gracias por tu apoyo, Ana. Juntos, podemos lograr un impacto positivo. Absolutamente. Sigamos abogando por una vida sostenible. Sí, prediquemos con el ejemplo e inspiremos a otros a lo largo del camino. Lección 5. El panorama educativo. Buenas tardes, Ana. Estaba leyendo sobre el sistema educativo de los Estados Unidos. Buenas tardes, John. Suena interesante. ¿Qué has aprendido? Descubrí que algunas ciudades y pueblos pueden tener un sistema de educación secundaria. Sí, creo que ese sistema se adapta a los niños del 7º al 9º grado. Exactamente. Sirve como una transición entre la escuela primaria y la escuela secundaria. Esa es una fase importante en el viaje educativo de un niño. De hecho lo es. Los estudiantes se enfrentan a varios ajustes durante este tiempo.
¿Cuáles son algunos de los cambios fundamentales que experimentan? Académicamente, las materias se vuelven más especializadas y desafiantes. Esto puede resultar bastante exigente para los estudiantes. ¿Cómo se adaptan? Muchas escuelas secundarias ofrecen programas de orientación para ayudar a los estudiantes a adaptarse. Los programas de orientación son beneficiosos. Pueden brindar apoyo y recursos. Sí, hay consejeros disponibles para ayudar a los estudiantes con problemas académicos y personales. Ese sistema de apoyo es vital durante estos años de formación. Ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades sociales y a generar confianza. ¿Qué asignaturas se ofrecen normalmente en las escuelas secundarias? Las materias básicas como matemáticas, ciencias, inglés y estudios sociales son esenciales. ¿También hay cursos selectivos disponibles? Sí, los estudiantes suelen tener la oportunidad de elegir materias optativas como arte o música. Las asignaturas optativas permiten a los estudiantes explorar sus intereses. Puede ser una excelente manera de fomentar la creatividad. De hecho, participar en actividades como una banda o un teatro puede ser enriquecedor. Las actividades extracurriculares también desempeñan un papel esencial en el desarrollo de los estudiantes. Sí, promueven el trabajo en equipo y las habilidades de liderazgo. ¿Cómo preparan las escuelas secundarias a los estudiantes para la escuela secundaria? Proporcionan conocimientos fundamentales, habilidades de estudio y programas de desarrollo. Es reconfortante saber que las escuelas dan prioridad a la preparación para la siguiente etapa. Absolutamente. Esta preparación es crucial para el éxito de los estudiantes. ¿Son comunes las escuelas secundarias en todos los estados? No necesariamente. Es posible que algunas regiones tengan escuelas intermedias que, en cambio, abarquen los grados 6 a 8. Eso es interesante. ¿Hay alguna diferencia en el plan de estudios entre la escuela secundaria y la secundaria? El plan de estudios puede variar, pero el objetivo sigue siendo constante: facilitar el crecimiento de los estudiantes. Ya veo. Cada sistema parece tener su propio enfoque de la educación. Sí, las comunidades locales suelen influir en la estructura del sistema educativo. ¿Cómo afecta esta variabilidad a las experiencias de los estudiantes? Esto significa que los estudiantes pueden tener diferentes oportunidades según el lugar en el que vivan. Eso tiene sentido. El acceso a los recursos puede tener un gran impacto en la calidad de la educación. Exactamente. Las escuelas con más fondos a menudo pueden ofrecer programas diversos. Espero que todos los estudiantes puedan recibir una educación de calidad, independientemente de su ubicación. De hecho, esto es importante para fomentar la igualdad de oportunidades. La educación es uno de los pilares del desarrollo personal y comunitario. Cierto, da forma a las personas y guía el progreso social. Creo que los sistemas educativos deben adaptarse continuamente para satisfacer las necesidades de los estudiantes. Estoy de acuerdo. A medida que la sociedad evoluciona, el sistema educativo también debe evolucionar. Es inspirador pensar en el futuro potencial de la educación. Hay muchas posibilidades de innovación y mejora. Espero ver cómo se desarrollan estos cambios a lo largo de los años. Yo también, Ana. La educación sigue siendo un tema fascinante y esencial. Gracias por este interesante debate, John. El placer es mío, Ana. Disfruto explorando estos temas contigo.
Lección 6. Explorando las profundidades de la psicología. Buenas tardes, Ana. Hace poco asistí a un fascinante seminario sobre psicología. Buenas tardes, John. Eso suena intrigante. ¿Qué temas se trataron? El seminario abordó varios aspectos de la psicología. Estas son solo algunas de las muchas áreas de la psicología. ¿En qué áreas específicas se centraron durante el seminario? Exploraron la psicología cognitiva, la psicología del comportamiento y la psicología social. Cada uno de esos campos es rico en información. ¿Qué es lo que más te intrigó? La psicología cognitiva me pareció particularmente interesante. Estudia cómo las personas piensan y procesan la información. La comprensión de los procesos de pensamiento puede proporcionar información valiosa sobre el comportamiento humano. Exactamente. Explica cómo las personas toman decisiones y resuelven problemas. Este es un aspecto fundamental de la vida diaria. ¿Cómo se aplica la psicología cognitiva en escenarios del mundo real? Por ejemplo, influye en las estrategias educativas mediante la identificación de técnicas de aprendizaje eficaces. Eso es fascinante. ¿Hay alguna técnica que hayas aprendido que sea particularmente efectiva? Sí, técnicas como la repetición espaciada y el recuerdo activo mejoran la retención. He oído hablar de esas estrategias. Fomentan el desarrollo de la memoria a largo plazo. De hecho, son herramientas prácticas tanto para estudiantes como para profesionales. ¿Qué pasa con la psicología del comportamiento? ¿Qué ideas aportó el seminario? La psicología del comportamiento examina cómo los factores externos influyen en el comportamiento. Eso tiene sentido. Se centra en las acciones observables más que en los pensamientos internos. Correcto. A menudo se usa en entornos terapéuticos para modificar los comportamientos. Las técnicas como el refuerzo positivo parecen funcionar bien. Absolutamente. Recompensar los comportamientos deseados puede fomentar la repetición. La psicología del comportamiento proporciona aplicaciones prácticas en varios campos. De hecho, es particularmente relevante en la educación y la terapia. ¿Qué hay de la psicología social? ¿Qué aspectos se discutieron? La psicología social explora cómo los individuos interactúan e influyen entre sí. Es un área de estudio fascinante. Puede ayudarnos a entender la dinámica de los grupos. Sí, conceptos como la conformidad y el pensamiento grupal se discutieron en detalle. Esos conceptos tienen un gran impacto en los procesos de toma de decisiones en los grupos. De hecho, comprender estas dinámicas puede mejorar la comunicación y la colaboración. Veo las implicaciones prácticas. El conocimiento de la psicología enriquece muchas profesiones. Verdaderamente, la psicología es uno de los campos de estudio más versátiles. Sin duda, ofrece herramientas para entendernos a nosotros mismos y a los demás. ¿Tienes experiencia en psicología, Ana? Estudié psicología durante mis estudios de pregrado. Despertó mi interés. Eso es maravilloso. ¿Qué área específica te impactó más? Me atraía especialmente la psicología del desarrollo. Comprender cómo las personas crecen y cambian es fascinante.
La psicología del desarrollo proporciona información sobre las etapas e hitos de la vida. Sí. Explica el desarrollo cognitivo y emocional desde la infancia hasta la edad adulta. Cada etapa presenta desafíos y oportunidades únicos. ¿El conocimiento adquirido puede ayudar a los padres y educadores a fomentar el crecimiento? Exactamente. Demuestra la importancia de los entornos de apoyo. Creo sinceramente que la psicología mejora nuestra comprensión de las experiencias humanas. Estoy de acuerdo, Ana. Nos ayuda a navegar por las relaciones y la dinámica social. El seminario suena enriquecedor. ¿Hay alguna sesión de seguimiento planificada? Sí, los organizadores planean organizar talleres adicionales que se centren en las aplicaciones prácticas. Me encantaría asistir. El conocimiento práctico es invaluable. Mantengámonos informados sobre las próximas sesiones. Te lo agradecería, John. Podemos explorar más juntos. Juntos, podemos descubrir más sobre este fascinante campo. Espero profundizar en las complejidades de la psicología. Al igual que yo, Ana. Es un viaje que vale la pena emprender. Lección 7. El nuevo apartamento. Buenas tardes, Ana. ¿Conseguiste encontrar más información sobre el nuevo apartamento? Buenas tardes, John. Sí, he recopilado datos sobre los precios de arrendamiento en la zona. Es genial escuchar eso. ¿Qué descubriste sobre los precios? Son bastante razonables en comparación con otros barrios. Me alegra oír eso. ¿Cuáles son los precios medios de un apartamento de una habitación? Los precios promedio oscilan entre $800 y $1,000 al mes. Me parece justo. Es esencial encontrar un lugar cómodo dentro del presupuesto. Absolutamente. ¿Qué hay del contrato de arrendamiento? ¿Algún detalle específico que recomendaría? Sí, es esencial leer el contrato de arrendamiento detenidamente. ¿A qué aspectos particulares debo prestar atención? Concéntrese en la duración del contrato de arrendamiento y en cualquier cláusula relacionada con la renovación. Eso tiene sentido. Quiero asegurarme de que se ajusta a mis planes a largo plazo. Además, consulte los términos relacionados con los depósitos de seguridad y las responsabilidades de mantenimiento. Gracias por el consejo. Esos detalles pueden tener un impacto significativo en mi experiencia. No cabe duda de que pueden. La transparencia en el arrendamiento es crucial para la tranquilidad. También estaré atento a cualquier cargo oculto. Es un enfoque sensato. Es importante aclarar todos los costos por adelantado. Agradezco tus ideas. ¿Hay algo más que deba considerar? Asegúrese de entender las políticas con respecto a las mascotas y los huéspedes. Tengo una mascota, así que tendré que confirmarlo. Muchos apartamentos tienen políticas estrictas sobre mascotas. Lo mejor es aclararlo con antelación. Preguntaré sobre eso cuando haga preguntas. ¿Qué pasa con los servicios públicos? Es fundamental saber qué servicios están incluidos en el alquiler. Ese es un buen argumento. Quiero presupuestar de manera efectiva todos los gastos. Entender sus costos mensuales totales le ayudará a planificar mejor.
Haré todo lo posible para recopilar toda esta información antes de firmar nada. Lo estás haciendo bien. Un enfoque exhaustivo lo beneficiará a largo plazo. Gracias, John. Ahora me siento más segura. Estoy encantado de poder ayudar. ¿Ya has visitado el apartamento? Sí, lo recorrí ayer. Tiene una vista preciosa y mucha luz natural. Eso suena maravilloso. Un espacio habitable luminoso puede mejorar el estado de ánimo general. Estoy de acuerdo. El vecindario también parece amable. Una comunidad de apoyo mejora significativamente la experiencia de vida. Pude ver familias y jóvenes profesionales en la zona. Esa es una mezcla saludable. A menudo conduce a una cultura local vibrante. Espero conocer nuevos vecinos y hacer amigos rápidamente. Construir conexiones mejora tu sentido de pertenencia. Creo que sí. Estoy ansioso por adaptarme a mi nuevo entorno. Tu entusiasmo es contagioso. ¿Cuál es el siguiente paso para ti? Tengo la intención de finalizar mi investigación y preparar las preguntas para el propietario. Este es un excelente paso siguiente. Sea proactivo en sus discusiones. Lo haré. Quiero asegurarme de que es la decisión correcta. Confía en tus instintos. El hogar debe ser cómodo y acogedor. Gracias por tu aliento, John. Significa mucho. Espero con interés escuchar sobre su nueva aventura en el apartamento. Os mantendré informados. Creo que este será un cambio significativo en mi vida. Sin duda lo será. Emprende el nuevo capítulo que tenemos por delante.